Listo, cordial saludo, apreciados estudiantes. Como habíamos conversado, en este momento vamos a compartir la derivada, la construcción de las derivadas correspondiente a las funciones trigonométricas inversas. Recuerden en primer lugar, por ejemplo, que estas funciones son bastante importantes porque van a dar lugar a resultados en el cálculo integral, resultados que ustedes deben propiamente dominar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si usted tiene una función como esta, ¿ya? Una función 1 sobre x a la 2 más 4 y necesita establecer la integral de esa función. El resultado nos conduce a lo siguiente. El resultado es un medio de la tangente a la menos 1 de x sobre 2 más una constante. Significa que al derivar esta expresión, que la vamos a llamar f grande, y esta expresión que está aquí, que la vamos a llamar f pequeño, nosotros debemos verificar que el resultado que está al lado derecho, en este caso f, al derivar f grande, me tiene que dar exactamente f pequeño, que es lo que nosotros conocemos, que f, si esto se cumple, entonces f grande es f es una antiderivada de f pequeño, o lo que nosotros conocemos como la integral indefinida. Entonces, ¿cómo yo valido que la derivada de esta expresión que está aquí es exactamente esto que está acá? O cómo yo de aquí puedo concluir esto que está al lado derecho. Entonces, eso es lo que debemos aprender en este momento, que pues voy a tratar de compartirlo porque en el primer corte del próximo periodo que ustedes logren trabajar integrales indefinidas, entonces necesitan o requieren de mínimo derivar arco tangente, en este caso saber hacer eso. Entonces voy a dar lugar a esa explicación entendiendo o tratando de primero entender qué se entiende por una función trigonométrica inversa. Ustedes saben que cuando en la calculadora nosotros oprimimos Shift, en una calculadora científica, oprimimos la función Shift más seno, por ejemplo, Shift más seno, eso lo que nos va a generar a nosotros es la función seno a la menos 1 en la función. Pero cuando nosotros, ustedes se acuerdan que nosotros conocemos, por lo general, cómo se establece la función trigonométrica seno, por ejemplo. Ella hace este recorrido más o menos. Y así sucesivamente, ella vuelve a repetir el ciclo, como también lo hace bueno, del lado izquierdo. Entonces, aquí hay unos valores clave, que es pi medio. Aquí en pi medio alcanza el valor de 1, ¿sí? En pi alcanza el valor de 0, en 3 pi medios alcanza el valor de menos 1. Y es una función que oscila, o sea, comienza a variar entre 2pi
y pi. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Para que una función tenga inversa, la función tiene que se cumplir con una propiedad que se llama propiedad inyectiva. Así que la función sea inyectiva. Entonces quiere decir que si yo paso, por ejemplo, una línea horizontal, la función para que sea inyectiva debe cortar en un solo punto. Pero miren qué pasa aquí cuando yo trazo esa línea horizontal. ¿Qué ocurre? ¿Qué observamos nosotros ahí? Observamos que corta en este punto, en otro punto por acá, en este otro punto, en este otro punto. O sea, que para un valor y1 aquí, vamos a colocar para este valor, la función tiene un valor x1, un valor x2, un valor x3, un valor x4, ¿sí? Entonces la función no sería inyectiva. También se dice que es inyectiva cuando es 1 a 1, 1 a 1. Es decir, cuando los valores, por ejemplo, cuando yo hago un diagrama y en ese diagrama el valor x1 me envía a y1, el valor x2 me envía a y2, así sucesivamente, para cada valor se puede tener que hay una correspondencia 1 a 1. Entonces esa correspondencia 1 a 1 me permite a mí tomar un valor del rango y regresarme a un valor del dominio, es decir, poder establecer f a la menos 1, que es lo que nosotros vamos a estudiar. Entonces, la función seno, vamos a colocar aquí abajito, la función seno no es inyectiva en todo su dominio. ¿Qué significa? Pero lo es localmente. Entonces lo es localmente. ¿Cómo así? Bueno, entonces, aquí nosotros podemos darnos cuenta, voy a escribir aquí, que ella es inyectiva aquí donde estoy pasando la línea y aquí donde estoy pasando la otra línea. Es inyectiva de menos, o sea, lo es localmente de menos pi medio a pi medios. ¿Por qué? Porque fíjate, aquí el 0 se conecta con el 0. Este valor x1, x se conecta con este aquí. Este otro valor aquí se conecta con este valor aquí. Este con este. 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 Y este con este. Lo mismo acá, el 0 con el 0, este con este con este con este valor, 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 hasta llegar hasta el menos 1. ¿Ya? Que sería el valor más pequeño. Entonces, ella es inyectiva ahí. Pero ¿qué pasa si yo me paso aquí, aquí? ¿Qué pasa? Se vuelven a repetir ¿qué? Los valores. Ya no sería inyectiva en ese pedazo. Entonces, ¿es inyectiva de qué valor a qué valor? Me dicen, por favor, de menos qué, de menos pi medio a pi medio. Entonces, cuando yo tengo esto, que yo uso la calculadora, yo ingreso directamente el valor del ángulo
Vamos a poner aquí, por ejemplo, 45 grados. Entonces yo ingreso seno de 45 grados y él me va a dar un valor que es raíz de 2 sobre 2, es un valor comprendido entre -1 de aquí a aquí. Un valor comprendido en este pedazo. ¿Sí? Entonces cuando yo tengo ese valor ahí, yo perfectamente ¿puedo qué? Al tener este valor, yo puedo perfectamente, como yo sé que este valor me conectó con este valor acá, entonces yo puedo perfectamente aplicar la inversa. Si la inversa de raíz de 2 sobre 2 me debe enviar específicamente al ángulo 45 grados en la calculadora. ¿Sí? Entonces, hagamos el ejercicio. Vamos a la calculadora, por favor, todos saquen su calculadora científica, sáquenla y va a escribir en su calculadora Chief más seno y van a colocar luego raíz de 2 dividido 2, así. Y me dicen qué les da, por favor. Me escriben en el chat qué les da. Da 45. Correcto. Ahora, si yo, bueno, ahora van a hacer lo mismo. Aquí me dicen que les dio 45 grados. Correcto. Profe, no sé qué hice, pero me dio error. Verifica bien. Trata de escribir primero Chief, seno y luego colocas entre paréntesis raíz de 2 dividido 2. Así como te lo estoy diciendo. Verifica. Ahora, los que ya les dio, van a escribir Chief, seno y van a colocar, obviamente les va a aparecer seno a la -1, ¿ok? Cuando usted hace esta combinación, ya yo les dije acá que lo que le sale es esto. Entonces, ahora va a escribir 2. ¿Qué les da? Error. Error. Joshua. Bien. Ok. ¿Por qué da error? ¿Quién me puede decir por qué da error? La función inversa solo puede tomar valores hasta 1. Correcto. Ese fue David. Fíjense que el valor máximo que toma esta función aquí es en 1. Y lo toma en 90 grados. Pi medio. Y el valor más pequeño lo alcanza ¿dónde? En -1. Y lo alcanza en -90 grados. Entonces, cuando yo le doy un valor de 2 que está por acá arriba, un valor de 2, está por fuera del dominio. ¿Por qué? Porque está fuera del rango de la función. Y lo que uno está haciendo con la función inversa, que es recuperar el ángulo. Yo le doy el valor de un ángulo y él me recupera. Por ejemplo, entonces escriban ahora Chief más seno de 1. ¿Qué les da? Y Chief más seno de -1. En este da 90 y en este queda -90. Quiere decir que como la función es localmente inyectiva, en este extremo, en el 1 me regresa el ángulo de 90 grados. Y en el -1 me regresa el ángulo de -90 grados. ¿Ya? Entonces no tendría sentido hablar de esta parte de la función ni hablar de esta parte de la función. Solamente los valores que están entre menos pi medio y pi medio.
Ok, entonces, entendido eso, viene algo que preguntó una compañera de ustedes. Profe, hay que derivar implícitamente. Bueno, yo sé que esto que está aquí, el seno a la menos 1 de un valor que yo doy aquí, de x, me da el valor de qué, ¿qué me está dando? El valor de un ángulo. Entonces yo puedo decir alfa. Lo mismo que está aquí, que el mismo análisis que yo acabo de hacer aquí, yo lo puedo hacer con la función ¿qué? La función coseno. La función coseno, a ver, ella hace esto, ¿sí? Y sigue haciendo el recorrido de manera que indefinida. Pero aquí en 0 toma el valor de 1, aquí en 90 grados toma el valor de 0, aquí en pi toma el valor de menos 1, aquí en 3 pi medio toma el valor de 0, aquí en 2 pi toma el valor otra vez de 1. ¿Ya? Entonces, pero ella es inyectiva. Si usted pasa la línea horizontal, como les dije, corta en más de un, ¿qué? En más de un valor. Entonces, ¿qué debemos tener presente? Que ella es inyectiva localmente de dónde a dónde. ¿Quién me dice? Nadie me ha dicho. Es inyectiva localmente de 0 a pi. Es decir, aquí se pasa. Entonces, va de 0 hasta pi. Entonces, este valor te envía este te envía este te envía este te envía te envía el 0 te envía este te envía este te envía te envía te envía este. Solamente inyectiva en ese pedazo. De aquí para acá se comienzan a repetir los valores, acá también se comienzan a repetir los valores. Entonces es inyectiva localmente de 0 a qué? De 0 a pi. Entonces si hacemos el ejercicio de regresarnos, vamos a colocarlo aquí en verde, es inyectiva de aquí hasta aquí. Entonces si usamos shift más coseno de 4, ¿qué nos da? ¿Qué les da a ustedes allá? Error otra vez. ¿Por qué nos da error? ¿Por qué da error? Porque el rango o toma un valor que está por fuera de menos de 1 y menos 1. Miren que la función solo llega hasta aquí y llega hasta aquí. O sea, siempre va a ser una oscilación entre esos dos valores. Entonces, cualquier valor que yo dé ahí, entonces, importante aquí decirlo, el dominio de la función seno a la menos 1 va de qué valor a qué valor, de menos 1, ¿sí? Hasta 1. Ese es el dominio. Luego, entonces, cualquier valor que usted le dé por fuera, en el caso de 2, se sale de este conjunto, le va a salir error. ¿Ya? Entonces, el rango de la función seno a la menos 1 va a ser igual a ¿quién? A los valores, porque acuérdense que me retorna o me regresa el valor del ángulo, van a ser valores comprendidos entre menos pi medio hasta pi medio. ¿Listo? Y en el caso del coseno, el dominio sería de coseno a la menos 1, que es arco coseno, ojo, arco coseno, va también de menos 1
a 1. Y el rango de la función inversa serían los valores comprendidos de 0 a pi. ¿Por qué? Porque te va a devolver los valores que está. O sea, que si usted oprime shift más coseno de 0, ¿qué valor te da? Shift más coseno de 180 grados, perdón, de, sí, de, de 0, ¿qué les da? 1. Mm, ujú. Este da 1 y el otro yo voy a repetir. Lo voy a repetir. Coseno de... No. Profe, perdón, da Eso 90. da 90. Me faltó el shift. Ojo. Tienes que ponerle aquí. Entonces aquí serían 90. Porque fíjate que cuando tú te ubicas en 0 en Y, te envía a 90 grados, que es este valor que está aquí. ¿Ya? Y el otro sería, pongamos aquí -1, ¿qué valor les da? ¿Hacia dónde los envía? Muy bien, 180 grados, David y Joshua y Mercado. Bueno, entonces eso es lo que yo quiero que ustedes observen de estas funciones. Ahora, ¿qué nos está devolviendo la función inversa? Nos está regresando el valor de un ángulo. Es decir, que cuando ustedes vayan a ver física 1, diagramas de cuerpo libre, algunas situaciones, ángulos, comportamiento de algunos compuestos que tengan ángulos que ustedes deban establecer, siempre identifiquen cómo pueden aplicar la inversa y pueden establecer ángulos de alguna orientación que tenga un benceno o qué sé yo. Bien, eso para el área de química. Y entonces aquí, teniendo en cuenta el dominio del rango, la gráfica ¿cuál sería? Sería esta misma que observa, que acabo de subrayar, pero la va a rotar. Ahora en vez de colocar, ¿cuál es el dominio? Valores de -1 a 1, entonces tú vas a coger esta y la vas a rotar hacia allá. Es decir, que el 1 quede de este lado y el -1 quede de este lado. Y va a quedar una S, como una ondita. Esa es la gráfica del seno inverso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que era dominio pasa a ser ahora rango. Y en el caso de acá, lo mismo. Vas a rotar la gráfica hacia la derecha y este -1 que está aquí va a pasar aquí y este va a pasar acá. Entonces te va a quedar una S con otra orientación. Bueno, eso sí se quiere hablar de la gráfica. Bueno, ahora en ambos casos les dije, bueno, entonces coseno a la -1 de un valor X, obviamente X tiene que estar comprendido entre -1 y 1, te va a dar un valor de un ángulo que debe estar comprendido de 0 a pi, que es un subconjunto de los números reales. Acá, para X, que debe estar un valor comprendido entre -1 y 1, te debe regresar el valor de un ángulo que esté comprendido entre dónde y dónde. Este ángulo debe estar contenido, o bueno, no contenido, que eso no es conjunto, es un elemento que pertenece de -pi medio a pi medio. O sea, de -90 a 90. ¿Estamos claros ahí? Y esto es un subconjunto de los reales. Asimismo acá, aquí yo puse contenido, pero no es contenido porque esto es un número. Listo. Vamos a rodar esto para que se vea bien.
Bueno, entonces, lo que hablábamos ahorita, derivación implícita, bueno, yo quiero, ¿cómo hago yo, profe, para probar cuál es la derivada del seno a la menos uno y del coseno a la menos uno? Comprender y precisar que también es lo mismo que decir arco coseno de x, es lo mismo que decir coseno a la menos uno. Ese menos uno que aparece ahí no es un menos uno de exponente cuando uno tiene exponente como tal, sino que corresponde ¿a qué? Me sacó esto. Corresponde propiamente, si, si se ve la pantalla. Aló. Efectivamente, coseno a la menos uno representa un exponente que no es un exponente entero como tal, sino es una notación para indicar la inversa del coseno y que se puede llamar también arco coseno de x. Asimismo, para el seno a la menos uno, te puede también llamarle arco seno de x para indicar que es la inversa de la función seno. Entonces, todas las funciones trigonométricas inversas tienen eh, su dominio y rango y se establecen a partir del hecho en el cual cada función directa sea una función inyectiva localmente, ¿ya? Entonces, eso les va a servir más adelante para evaluar incluso el teorema fundamental de cálculo en funciones trigonométricas inversas que se disparan al infinito, que son integrales impropias, etcétera, etcétera. Así que estudiarlo con bastante atención para eso. Entonces, por ahora, vamos a establecer los resultados en cada uno de los casos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, bueno, o sea, quiere decir que la tangente a la menos uno de x va a ser igual a también a un ángulo y entonces también la podemos llamar como arco tangente de x. Asimismo, vamos a tener arco coseno, arco tangente, arco seno, arco secante, arco cosecante y arco cotangente. ¿Ya? Así como están las 6 funciones directas, también tenemos las 6 funciones inversas. ¿Ya? En ese sentido, vamos a probar las principales y usted consulta las demás. Por ejemplo, si yo quiero, vamos a derivar arco seno, o sea, seno a la menos 1. Yo voy a derivar esta función. ¿Cuál es la derivada? Por ahora no la sabemos. Vamos a descubrirla. ¿Por qué? Porque a mí, como les digo, usted trate siempre va a aprender más si sabe de dónde salen las cosas que estar usando una tabla que en el momento, no siempre va a tenerla a la mano. No siempre. Bueno, entendiendo eso, eh, ¿qué ocurre? Ya yo sé que seno a la menos 1 que me devuelve el valor de un ángulo. Entonces, seno a la menos 1 de x es igual a un alfa. Pero como ella es inyectiva, yo sé que el seno de alfa tiene que ser necesariamente ese valor x. Acuérdense lo que habíamos visto previamente, de que cuando una función es inyectiva, cualquier valor que yo tome de rango me tiene que regresar al valor exacto del valor del dominio. ¿Ya? Por esa razón, hemos hablado de la propiedad ser inyectivo. ¿Ya? Ahora,
Entonces yo puedo decir, como esta función es inyectiva, yo puedo decir que el seno de este ángulo tiene que ser igual a x. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí o no? Bueno, entonces como yo sé que el seno de la menos 1 de x es un ángulo, y como ella es inyectiva, yo puedo decir que el seno de ese ángulo me tiene que dar valor de x. Ahora, derivando implícitamente lo que había hablado María Ángel, entonces es lo mismo que decir derivar en ambos lados. ¿Qué tenemos? Derivando en ambos lados, yo tengo que derivar aquí seno. La derivada del seno me ayuda. Vamos a derivar en ambos lados aquí. Entonces, la derivada del seno es coseno de alfa. Pero yo debo derivar alfa. ¿Por qué debo derivar alfa? ¿Cuál es la derivada de x? Es 1. ¿Por qué debo derivar alfa? Porque alfa, miren aquí, es una función que depende de x. O sea que aquí estoy derivando seno, pero alfa es una función que depende de x. Alfa es seno a la menos 1 de x. Entonces tengo que aplicar regla de la cadena. Entonces la derivada externa del seno es coseno. Miren que dejo coseno. Y la derivada interna de esto es alfa prima. Entonces fíjense que como esto está multiplicando, yo puedo decir aquí que alfa prima es igual a 1 sobre coseno de alfa. ¿Y cuál es la derivada de alfa prima? Es como si estuviera derivando esto, estuviera derivando seno a la menos 1, que es la derivada de la función que yo quiero establecer. Pero, pregunta, ¿quién es coseno de alfa? Entonces, vámonos, recordemos la identidad pitagórica. ¿Cuál es la identidad pitagórica? Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Sí la recuerdan? Sí, brother, yo lo recuerdo. Bien. Entonces, yo necesito aquí saber quién es coseno de alfa. En este caso, despejamos, ¿no? Entonces, coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno cuadrado de alfa. Pero como a mí me interesa el coseno de alfa y no coseno cuadrado, saco raíz cuadrada en ambos lados. Claro, profe, claro. Al simplificar tenemos coseno de alfa es igual a la raíz cuadrada que tenemos al lado derecho. Pero a ver, pregunta. Aquí habíamos dicho que x es igual a quién? A seno de alfa. O sea que donde tengo seno de alfa, esto es lo mismo que decir 1 menos seno de alfa al cuadrado. Pero seno de alfa es x. O sea que me queda que coseno es igual a quién? A 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces me quedaría
que esta derivada que está aquí es 1 dividido. ¿Quién es coseno de alfa? Coseno de alfa es esto, es la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Entonces, como alfa es seno a la menos 1, entonces, y yo estoy derivando, o sea, seno a la menos 1, y estoy derivando alfa aquí, que es lo que yo quiero acá. Entonces me quedaría que la derivada de seno a la menos 1 de x es igual a ¿quién? A 1 dividido la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y esa es la derivada de seno a la menos 1 de x o de arcoseno. Aprovecho enseguida para cuando usted esté en grado, en segundo semestre, y le digan cuál es la integral de 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Ya yo les había dicho que la sustitución trigonométrica, perdón, la sustitución simple no era posible ahí. Entonces miren, esta integral es igual al seno a la menos 1 de x más una constante. ¿Por qué? Porque cuando usted deriva esto, el resultado le va a dar exactamente esta función. Y eso lo puede garantizar por esto que por esta demostración que acabamos de hacer aquí. ¿Ok? Entonces, asimismo, se puede establecer la derivada de la tangente a la menos 1 de x. ¿Cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada de cotangente a la menos 1 de x, que es el arco cotangente? ¿Cuál es la derivada de coseno a la menos 1, que es el arco coseno, la derivada del arco coseno? También se puede derivar la secante a la menos 1. ¿Cuál sería? Y la derivada de cosecante a la menos 1 de x. O arco cosecante. ¿Cuál sería? Hasta ahora les regalé arco seno a la menos 1. Y ya, entonces pues, esto lo podemos hacer aquí. Es decir, que si yo quiero derivar seno a la menos 1 ¿de qué? De x a la 2, ¿cómo sería? Esta derivada es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x a la 2 elevado al cuadrado por la derivada interna de esto, que es 2x. Aquí apliqué regla la cadena y apliqué. ¿Qué pasó? Que mi x ahora es x al cuadrado. Miren que la estructura es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 cuando está x. Entonces, donde está x, usted la reemplaza x al cuadrado. ¿Ya? En este caso, como mi x cuadrado, mi x es x cuadrado, entonces donde está x, me quedó x cuadrado elevado a la 2. Es decir, que la derivada sería 2x, porque este se multiplica con este, dividido la raíz cuadrada de 1 menos x elevado a la 4. Entonces, esa sería la derivada de seno a la menos 1 de x a la 2, que es lo mismo que decir la derivada de arco seno de x a la 2. Para mañana quedan de tarea ustedes revisar estas
que son las que nos están faltando para poder entonces revisar las derivadas de funciones exponenciales y ver las aplicaciones, que podríamos verlo en el día de mañana. Vamos a dejar hasta ahí. Voy a guardar y entonces